Diablo. Retornamos con el abogado del diablo, gracias por estar con nosotros. Nos habíamos quedado en la idea central, Amalia, por favor, la podemos continuar. Sí, decía, la empresa CAMSE, representada por la señora Zapata, la dama de azul, ha obtenido 7 contratos por más de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. 6 de ellos contrataciones directas, es decir, a dedo. Es decir, el gobierno dice, a ti te voy a contratar sin una causa sustancial. Por ejemplo, Yacimientos contrató a la CAMSE para que le proporcione equipos de perforación. La CAMSE no produce equipos de perforación, la CAMSE vende equipos agrícolas. Bueno, le vendió 3 equipos por 60 millones de dólares, un crédito de los propios chinos. Bueno, de los 3 equipos de perforación, 1 funciona y 2 nunca han podido funcionar y están en reparación en una empresa metal mecánica de Santa Cruz. No funcionan los equipos y el crédito por los intereses y todo vamos a tener que pagar 75 millones de dólares. Entonces, esta es la plata que el gobierno derrocha, esta es la plata que beneficia a los negociadores, a los intermediarios como la señora Zapata, y que dejan al país en la lona. En lo propio podríamos decir de la planta industrializadora de azúcar. El señor presidente ha dicho que los contratos directos dejan proyectos maravillosos y mencionó como ejemplo la planta de San Buenaventura que queda en el departamento de La Paz. Rapidito le voy a decir, la planta de San Buenaventura, lo primero, no hay caña en San Buenaventura. Hicieron la planta pero no plantaron caña, empezando de ahí. ¿Cómo fue esto? Rapidito. Primera licitación al agua, se presentaron 2 empresas chinas, la anularon. Segunda licitación, la anularon con las mismas empresas chinas, se presentaron 3 en la segunda, la anularon. Y es un mecanismo, anulan para ir a la contratación directa. Contratan entonces a la empresa CAMSE. La empresa CAMSE, su negocio es ganar licitaciones y luego subcontratar a otras empresas. Es interesante. Favor, y termino esto para simplemente el 1 de febrero la adjudican la obra y el 2 de febrero, al día siguiente, todos los ejecutivos de la empresa de San Buenaventura, todos del MAS por supuesto, van a la embajada china a pedir visas y le dicen en la solicitud de visa, atendiendo a la invitación realizada por la empresa CAMSE Junior, realizada en virtud de este decreto, que pedimos ir a China y vamos a ir por 10 días. Es decir, le adjudican y la CAMSE le regala 10 días de vacaciones, inclusive al gerente legal, porque no es un viaje técnico para conocer si esta empresa sabe algo de plantas azucareras. Amalia, por favor, se nos ha cumplido el tiempo. Simplemente quiero decir, porque después no me das la palabra, no le voy a dar la palabra, no se preocupe, pero hemos cumplido el tiempo. Viajaron pagados por la empresa china. Eso es soborno penado por el Código Penal. ¿Cómo justifica eso el MAS o cómo él dice? A ver, va a hablar Gabriela también del tema, pero a mí me parece un despropósito, claramente malintencionado, porque inocente e ingenua Amalia Pando no es, de desconocer todo lo que ha hecho este gobierno por un caso que además lo va a investigar la Contraloría. Va a conformarse una comisión mixta legislativa de la Asamblea Plurinacional para que investiguen a fondo. Esperemos los resultados de esa investigación. No saquemos conclusiones tan apresuradas, pero además de eso tan malintencionadas para desconocer todo lo que ha hecho el gobierno. Ahora bien, burguesía azul, dice Amalia Pando, recordando sus viejas clases de economía política, pero parece haberse olvidado de lo siguiente.
Durante el neoliberalismo, la diferencia entre los pobres y los ricos era de 149 veces, Amalia, sería bueno que te lo que apuntes. Hoy se ha reducido a 39 veces. ¿Qué implica eso? Que hay un proceso de igualación social en el país que solamente es el resultado de la generación de excedentes y la distribución entre todos los bolivianos a través de diferentes mecanismos. El ciudadano y la ciudadana que nos están viendo esta noche saben, como ha planteado Gabriela Montaño, que el país hoy hay mayor distribución de la riqueza y que eso le está beneficiando a todos los bolivianos y a todas las bolivianas. Fui aludida y cierro. Hay menos ricos dentro del MAS, menos pobres dentro del MAS, de eso no hay duda. Han salido de la pobreza, ahora viven bien, de eso no hay duda. Los chinos se los llevaron como premio de vacación a China a todos los de la empresa de San Buenaventura. Lo mismo hicieron con las barcazas chinas. El negociado de las barcazas chinas empezó con un viaje del almirante que tenía que contratar las barcazas a Yenso. La empresa Yenso le paga el viaje, vuelve del viaje y contrata por vía directa a la empresa Yenso, y ustedes ya saben la historia. El contrato fue en 4 manos, se perdieron las remolcadoras, las barcazas, un contrato de 25 millones está casi en 40 millones, y hasta los miembros del Tribunal Constitucional se van de vacaciones a China, porque esos son los magistrados que tienen que resolver los amparos constitucionales que presentan las empresas chinas. Gabriela Montaño, ¿quiere responder? Eso sí que me parece un poquito grave. De orden en el debate y en el lanzamiento de ideas me parecería muy interesante, porque aquí nos han dicho, nos han mareado mucho, Amalia, con un montón de datos. Se habló de perforadoras. Las 3 perforadoras, una está en Yapacaní, la otra está en Bulo Bulo y la otra está en Itaguazurenda. Operando con normalidad, pero esa es la manera de hacer política, no periodismo, política, porque la señora Amalia Pando aquí está en su condición de política, no de periodista. Un periodista no lanza medias verdades sin poder comprobar absolutamente nada. Puso en duda las perforadoras, le estoy diciendo dónde están, y si quiere vaya a verificar. Yapacaní, Bulo Bulo y Itaguazurenda. Ahí están las 3 perforadoras. Yo no la interrumpí, señora Amalia, un poquito de respeto. Ahí están las 3 perforadoras. Y si no, que lo compruebe la señora que está haciendo la acusación. Es que ya es el colmo de esta oposición que se dedica a mentir, guerra sucia. Otra cosa más, si hay tráfico de influencias de CAMC, ¿cómo es entonces que el gobierno nacional inicia un cobro de boletas a la empresa noviembre del año pasado, antes de toda esta telenovela que se trató de inventar la oposición? Noviembre del año pasado. Aquí está la nota que se le envía al representante legal cobrándole las boletas de garantía. Aquí está la resolución, se envía notariada la resolución de contrato, 3 de noviembre del año pasado, cuando no había historietas, ni novelas, ni malas novelas contadas por la oposición. Y no es primera vez que la oposición hace eso, es mentira que es la primera vez. Se aseveraba hace un momento que era la primera vez. Yo le voy a mostrar que no es la primera vez. 2014, semanita antes del referéndum, la misma historieta, es un guión. ¿Qué dijo Doria Medina unos días antes de la elección del 2014, las elecciones nacionales? Habrá gasolinazo el 2015 si Evo es reelecto. ¿Hubo gasolinazo? Señores, señoras, recordemos estas declaraciones. ¿Cuál era qué intentaba hacer la oposición con estas declaraciones? Hacer asustar al pueblo, hacer tener miedo a la gente para que la gente no vaya a votar por Evo Morales. ¿Hubo gasolinazo? No hubo. Falso. Entonces no es la primera vez que se trata de afectar a Evo Morales. Aquí tengo una carpeta repleta de las mentiras de la oposición, una tras otra. El peluquero,
las fotos de mujeres que no son Gabriela Zapata utilizadas como Gabriela Zapata. Mentira tras mentira. Guerra sucia. Eso es lo que está haciendo esa oposición. Lo que representa el no es guerra sucia, es mentira. Lo que representa el sí son esos millones de bolivianos beneficiados, y que si el presidente puede presentarse el 2019, si usted vota sí, va a poder seguir beneficiándose. Pero a mí no me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque esa misma voz que ahora se alza para hablar de CAMC y de los supuestos negociados y sigue la telenovela, la mala telenovela que nos están queriendo presentar, antes se alzó para defender la privatización. Señora Amalia Pando, usted desde su voz de periodista defendió a Gonzalo Sánchez de Lozada, iba por todos lados diciéndole que la privatización era genial a la gente y defendiendo la privatización y la capitalización. Eso es la oposición, una oposición vacía, sin propuesta y puro guerra sucia y mentira. Eso es. Muy bien. Luis Revilla, por favor, quería... Bueno, yo vi a Amalia en la huelga del 2003 pidiendo que Sánchez de Lozada se vaya. Y lo digo en honor a la verdad, ¿no? Ya me estaba a mí preocupando que ante las afirmaciones de Amalia no tengamos una respuesta. Es como si todos nos acostumbráramos a oír barbaridades y nadie diga nada. Y nadie además pueda justificar las cosas. Lo que le tenga que decir la diputada Montaño a Doria Medina, vaya y dígaselo, por favor. Pero en ningún caso, ninguno de los que hasta aquí, por lo menos yo, he salido con fotitos, con chismecitos, con nada de eso. Ha habido una cuestión muy concreta y muy delicada. Se ha dicho que una persona allegada, admitida por el propio presidente, de haber tenido una relación, ha sido beneficiada con determinados contratos. Y aquí lo que necesitamos es que se investigue. Y yo lo que le quiero preguntar a la diputada es cómo se va a investigar. La Contraloría, por favor, la Contraloría no, yo no le creo nada a la Contraloría. No le he interrumpido, diputada. A la Contraloría no le creo nada, ¿no? Tengo en mi alcaldía 25 auditores que por instrucción política están haciendo, miren ustedes, una auditoría de la gestión de Luis Revilla de junio a diciembre del año pasado. Yo quisiera saber qué otras alcaldías del país, de las 300, tienen ese privilegio de tener 25 auditores estrictamente por razones políticas. Perfecto, les invito cafecito, no tengo ningún problema que investiguen, pero a la Contraloría yo no le creo nada, porque para empezar el Contralor es un exdiputado del MAS nombrado por el propio gobierno. Pero lo que sí parece interesante es la comisión multipartidaria, lo dijo Hugo Moldis también, respecto a esta investigación. Y yo quisiera saber, lo digo como ciudadano o diputada, ¿cómo va a ser esa investigación? ¿Cuándo se va a conformar la comisión? ¿Qué tareas va a cumplir? ¿Cuándo vamos a tener un resultado de una acusación muy seria y delicada y que por primera vez ha tocado al presidente? A mí me ha parecido muy bien que el presidente haya dicho, me parece muy bien, lo felicito además, que el presidente haya dicho que se investigue. Porque yo estoy diciendo la verdad y una comisión del Congreso debería establecer que esa verdad es la que yo digo. Perfecto. Pero necesitamos saber, diputada, el país necesita saber cómo se va a investigar, cuándo se va a investigar, cuáles van a ser los tiempos de ese trabajo de investigación, que me parece fundamental para esclarecer la verdad de esa denuncia y eventualmente de este otro conjunto de denuncias que también está presentando. Usted me está preguntando, por favor. Sí. Alcalde, y con respeto se lo digo, el martes a la 1 de la tarde, y usted está cordialmente invitado a la Asamblea si quiere verificar cómo se está conformando la comisión. El martes a la 1 de la tarde está convocada la Asamblea Legislativa Plurinacional para conformar una comisión multipartidaria. Eso quiere decir que participa el oficialismo y la oposición. Aquí no hay nada que esconder. Aquí todo es abierto y transparente. El tiempo que requiera esa comisión va a funcionar y va a tener todos los recursos garantizados por la Asamblea para que pueda investigar lo que quiere investigar de los contratos del Estado con CAMC, porque ese es el tema de fondo. Y no es verdad que es primera vez que se lo toca al presidente. ¿Se acuerda de esta facturita, alcalde?
Esta facturita falsa que se presentó diciendo que el presidente también se gastaba 1.400 bolivianos en peluquero y que resultó que era una factura truchada para hacer campaña sucia. Eso no lo hacemos nosotros, estimado alcalde, lo hace la campaña por el no, publicar estas cositas para demostrarle que no es primera vez que se trata de mentir en torno al presidente. Y le voy a mostrar otro ejemplo más de cómo se intenta mentir. Al vicepresidente también se le dijo que no tenía libreta de servicio militar. Y era mentira también. Y le estoy hablando de las últimas 2 semanas. Campaña del referéndum. A eso se dedicaron, a la mentira. En la asamblea antes de ayer se aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social para el 2016-2020. ¿Sabe cuántos opositores habían? Da vergüenza. De 32 diputados que hay de la oposición, apenas estaban 11 en sus curules. Cuando se trata de discutir el futuro del país, a la oposición no le importa. Le importan las telenovelitas y las mentiras, mentira y más mentira. Permítame. Si quieren investigar, yo los invito el día martes a la 1 de la tarde, acompáñennos los 3 a ver cómo se conforma esa comisión. Tienen todo el derecho de hacerlo como ciudadanos y ciudadanas bolivianos. No tenemos nada que esconder. Permítame, por favor, con el tiempo, José Antonio Quiroga. Ojalá con la misma velocidad que están constituyendo esa comisión puedan constituir también la Comisión de la Verdad que venimos pidiendo desde hace muchos años para investigar los casos de desaparecidos políticos en nuestro país, que son 150 personas. En las campañas electorales hay mentiras de un lado y del otro. Si el MAS está tan convencido de la honestidad y la seriedad de su propuesta, no hay necesidad también de falsear la verdad y distraer el contenido del referéndum del próximo domingo. Este no es una elección entre el pasado y el presente, no es una elección entre la izquierda y la derecha, entre el imperialismo y el pueblo de Bolivia. Todas esas versiones que nos han ido predicando a lo largo de los meses no se sostienen. La otra cuestión que no se sostiene es poner a todas las voces de las campañas del no en un mismo bolso y atribuir que eso está digitado desde Estados Unidos por Carlos Sánchez Berzaín y tal. Nadie ha planteado, ¿no es cierto?, la posibilidad de un regreso al pasado, que vuelvan los neoliberales, que se privatice todo, ¿no? Respondiéndole a Gabriela, el vicepresidente ha dicho, ¿no es cierto?, con una campaña también para sembrar el miedo, que si el gobierno pierde en el referéndum, al día siguiente se va a ir el sol, es el final de los tiempos. Hay varias dirigentes del MAS que dicen que este referéndum es de vida o muerte. Y aquí Amalia Pando nos está explicando por qué para alguna gente efectivamente es de vida o muerte mantener el régimen de impunidad que se ha creado a través de la manipulación de la justicia. Por lo tanto, hay que, creo, resituar lo que está en juego el 21 de febrero. Y no es ni una vuelta al pasado. Lo que está en juego son distintas opciones de futuro. Hay una opción con Evo Morales, que es un poco más de lo mismo, y hay opciones que nosotros consideramos mejores que se pueden abrir a partir de entonces. ¿Es de vida o muerte para el MAS este referendo, Carlos Romero? Yo creo que el referéndum del 21 de febrero va a representar una suerte de notificación con su certificado de jubilación para algunos políticos que constituyen resabios del neoliberalismo. Doria Medina, Jorge Quiroga, entre otros, que coinciden con el discurso de Sánchez Berzaín, y en ese sentido hay una línea que se baja desde Estados Unidos. Es una línea política que habla de dictadura en el caso de Sánchez Berzaín, tiranía en la expresión de Félix Pazzi, totalitarismo, autoritarismo, dicen otros. Este caso de CAMC, que lo convierten en una suerte de ejemplo paradigmático. El presidente Evo Morales ha pedido una investigación a la Contraloría de todos los procedimientos que involucran a CAMC. No solamente del que se refiere
a la construcción de la vía férrea entre Montero y Bulobulo. Ha aclarado la presidenta de diputados que se va a conformar una comisión mixta. Y queremos reiterar públicamente que la oposición utilice todos los mecanismos institucionales a su alcance para investigar todos los contratos suscritos con CAMSE o cualquier otra empresa china. El gobierno nacional no solamente ha ejecutado boletas de garantía, sino que además ha presentado una querella criminal ante el Ministerio Público por incumplimiento de contrato, alegando la tipificación delictiva de incumplimiento de contrato. Es decir, alguien que tuviera algo que esconder o influencias que proteger, ¿no es cierto?, no ejecuta boletas de garantía que luego promueven un amparo constitucional, no manda una solicitud de investigación de este más alto nivel de la autoridad del Estado, desde el jefe de Estado a la Contraloría, no pide la conformación de una comisión mixta parlamentaria y mucho menos instaura una querella penal contra la empresa aludida, ¿no es cierto? Entonces, ese tema constituye una más de las mentiras. La oposición ha sido derrotada militarmente el año 2008. Ha sido derrotada electoralmente 8 veces en estos últimos 10 años. Ha sido derrotada programáticamente. Ha sido derrotada en todos los ámbitos. Y la guerra sucia va a ser derrotada una vez más. Porque acudir a la guerra sucia es menospreciar la inteligencia del pueblo boliviano. El pueblo boliviano tiene claridad, se sustenta en los hechos tangibles y objetivos que muestran los logros del proceso de cambio. ¿Sabe cuántas veces se han metido con el presidente hablando de sus hijos, aludiéndole de una supuesta relación con la hija de una ex ministra del Ejecutivo? Y tantas mentiras y falsedades. Tiempo, por favor. Que pues siempre confiaremos y apelamos a la conciencia. Gracias, don Carlos Romero. Amalia Pando me estaba pidiendo la palabra. Ministro, no han ejecutado ninguna boleta de garantía en el caso de la construcción de la vía férrea. Está usted mal informado, no le voy a decir que está mintiendo, pero por lo menos está mal informado, porque esas boletas de garantía dependen del amparo constitucional que la señora Gabriela Zapata, en representación de la empresa que defiende la CAMSE, ganó un amparo constitucional en La Paz y está en revisión en Sucre, en el Tribunal Constitucional, con los mismos magistrados que viajaron a China. Sobre la vía férrea, dice, hemos roto el contrato y eso prueba de que no hubo favoritismo. Rompieron 2 años después, cuando los chinos dejaron abandonado el trabajo. Este contrato lo firma la CAMSE que no sabe nada de líneas férreas, es lo primero que hay que investigar, de cómo el contrato termina en la CAMSE. La CAMSE subroga el contrato a la China CAM y la China CAM le subroga el contrato a la China Shino Hydro. Y la Shino Hydro, que tiene problemas en Ecuador porque se le cayó una hidroeléctrica, mató 13 trabajadores, tiene conflictos laborales en todo lado y acá tiene 3 conflictos laborales con huelga de sus trabajadores porque no respetan ninguna norma laboral. La China Shino Hydro dejó el campamento, dejó las obras y se fue. Ese fue favoritismo. ¿Cómo el ministro, cómo el gobierno no se enteró 1 mes, 2 meses, 3 meses después de la CAMSE, que la CAMSE había subrogado el contrato a otra empresa? Se enteraron 2 años después, y eso es favoritismo. No es que no sabían, los dejaron correr, hasta que esta empresa, la Shino Hydro, abandonó el campamento, se llevó la plata y dejó la obra en 25% de avance y le habían dado plata, que el 20%, el gobierno está tratando
sobre los hechos y en medio del escándalo, claro, comisión de investigación. Entonces, quiero recordarle que todas las investigaciones y apelaciones, peticiones de informe en el Congreso, como tienen 2/3, termina con aplausos a todos los que están metidos en corrupción, empezando de la ministra Chacollo con el terrible escándalo del Fondo Indígena. Entonces, yo, a diferencia de acá de los compañeros del no tengo la mínima confianza en la comisión que usted dice. Cuando se investigó a Juan Ramón Quintana por los 33 camiones, salieron el informe por mayoría, bravo, 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 no hay ninguna corrupción y un informe de minoría. Eso es lo que pasará ahora. Perdón, si me permite, Montaño. yo lamento de verdad que no sé a qué se apelará, pues qué querrá la señora Amalia, que vengan los extraterrestres y vengan a investigar, no sé, porque el Contralor no le sirve a los del no. La Asamblea, Comisión Multipartidaria tampoco les sirve. ¿Qué institucionalidad entonces creen que tiene que haber en este país? Es que es el colmo de la falta de respeto. Yo soy una parlamentaria que me eligió la gente con su voto. No estoy sentada ahí porque me dio la gana de entrar a la asamblea. No, me eligieron. Respete un poquito la decisión del voto de la gente. Claro, ¿qué se puede esperar de una gente que defiende el no cuando no cree en la representación parlamentaria? Todos los que estamos en el oficialismo y en la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional nos eligió la gente, Amalia. Respeten por lo menos eso, respeten por lo menos el voto del pueblo boliviano. Somos ciudadanos que tenemos toda la responsabilidad y el derecho y las atribuciones para hacer una investigación. Si usted no tiene confianza en eso, entonces no sé, vaya a buscar una bola de cristal o vendrán los extraterrestres a hacer una investigación. Porque no le gusta el Contralor. Antes, ¿por qué no se criticaba al Contralor que era hermano de Gonzalo Sánchez de Lozada? O ya nos olvidamos que Gonzalo Sánchez de Lozada tenía a su hermano de Contralor y nadie decía nada. Era de total confianza ese Contralor. Ahora el Contralor va a investigar, lo ha mostrado el ministro Carlos Romero. La Asamblea va a conformar una comisión multipartidaria el día martes a la 1 de la tarde. Ya los he invitado a los 3 a que puedan estar presentes ahí como cualquier ciudadano. Los fiscales que van a investigar la denuncia penal. Y lo de las boletas de garantía, yo no miento, aquí tengo el papel. No sé dónde tendrá usted el papel para demostrar que no se inició tal cobro de boleta de garantía. Aquí está la documentación, la carta. Aquí está no cobró la boleta aquí de garantía. Está. No. Es no que aquí cobró está, la boleta de garantía. Aquí está no mienta. Notariada, notariado por un notario. Notaria de fe pública, Mónica Escobar Espinosa, presentada esta decisión del gobierno nacional de cobrar la boleta de garantía. Cualquier empresa, pues, Amalia, intenta defenderse, pero para eso está la fuerza del Estado. Y la fuerza del Estado va a ir a Sucre a defender su derecho de cobrarle a la CAMC esa boleta de garantía por incumplimiento de contrato. Si hubiera tráfico de influencia y nosotros le dimos un favor a la señora Gabriela Zapata, a CAMC, ¿por qué cobramos la boleta de garantía en noviembre del 2015? ¿Por qué iniciamos ese procedimiento de cobro de boleta? Mentira, otra mentira, porque es una oposición, vuelvo a repetir, vacía y puro mentira y guerra sucia. Nosotros no. Nosotros estamos pensando en el futuro de la patria y seguimos trabajando para eso, a pesar de sus telenovelas. Antes de ayer hemos aprobado el Plan de Desarrollo Económico y Social para los próximos 5 años, para que sigamos industrializando y sigamos avanzando, haciendo avanzar el país. Eso es hacer patria. Lo demás son telenovelas. Ok, permítame, por favor, Luis Revilla me pide la palabra sobre el tema de las instituciones y la institucionalidad. Por supuesto que cuando Sánchez de Lozada tenía a su hermano de Contralor,
Todos criticábamos, por supuesto que sí, no sé dónde estaba usted, pero yo lo criticaba. Pero esperábamos que el gobierno actúe de una manera diferente y no ponga a su diputado de contralor, porque eso no garantiza ninguna imparcialidad. Y le vuelvo a decir, en la Contraloría no creo nada. Me parece muy bien la comisión, y la razón más importante por la que me parece bien, a diferencia de Amalia, es que el gobierno reconoce que puede haber habido alguna irregularidad. Claro que sí, porque de lo contrario, ¿para qué conformamos una comisión? Perfecto, a mí me parece perfecto. Me parece muy bien que haya la decisión política de conformar una comisión para que se investigue, porque de lo contrario estaríamos hablando de una comisión que no va a hacer nada, que no va a tener, digamos, ninguna importancia ni ninguna relevancia en su trabajo, pero significa que sí, puede haber ocurrido alguna irregularidad. ¿A qué nivel? No se sabe, lo dirá la investigación, y por eso me parece bien y los felicito. Y voy a tratar de estar ahí el martes, diputada, me parece muy bien. Ese es el principio de establecer la transparencia y la verdad. Ahí está. Y lo vuelvo a decir, reconozco que el presidente actuó bien haciendo esa solicitud de investigación, porque él dice que tiene una verdad, que no tiene nada que ocultar. Perfecto, una comisión multipartidaria es el escenario perfecto, asumiendo todos que pudo haberse cometido alguna irregularidad en algún nivel. Y por eso me parece muy bien, y por eso les felicito también. Y vamos a estar haciendo seguimiento, Gabriela, o sea, todos, si no toda se la conforma comunidad la comisión, al trabajo de la comisión. Si no yo estoy de acuerdo. Si no se conforma la comisión, el discurso hubiera sido: tienen algo que ocultar. Se conforma la comisión y no, tú estás diciendo algo que me parece el colmo. Está muy bien. Están reconociendo que hubo algo mal. Que pudo haberse cometido una irregularidad, porque de lo contrario, ¿para qué conformas una comisión? Porque para establecer la verdad de lo que haya ocurrido. La certeza, y por eso a mí me parece bien. Tenemos la certeza de que no hay nada que esconder, Luis. Perfecto. No hay nada que esconder. Pero esa es tu verdad. No es que creemos. Esa es tu verdad, Gabriela. No es que creemos que hay algo raro. Esa es tu verdad. Lamentablemente, el trabajo de la comisión va a tomar mucho tiempo, por lo menos más allá del próximo domingo, ¿no? Claro, ese era el plan. Por eso lo lanzaron 5 días antes. No sé cuál será el plan, eso yo no sé. Ve a hablar con Valverde, no sé, ¿no? Lo que digo es que inevitablemente, volviendo al principio del programa, está claro que ese hecho político va a marcar una decisión el próximo domingo. Claro, hubiera sido ideal que tuviéramos mecanismos, no tenemos, para hacer una investigación ágil, rápida, que pueda terminar en pocos días y efectivamente esclarecer la verdad. Pero bueno, independientemente de ello, y tomando en cuenta que el gobierno no va a terminar su mandato el próximo domingo, sino que tiene 4 años todavía de gobierno, va a ser muy importante que ese trabajo se termine lo antes posible para que todos estemos tranquilos con el esclarecimiento de la verdad en una o en otra dirección y sepamos qué tenemos que hacer durante los próximos años respecto a la gestión de gobierno. Hugo Montes, ¿quieres responder? Amalia ciertamente lo que está haciendo es de una manera recurrente posicionando la agenda negativa. Agenda negativa que le está impidiendo al ciudadano y la ciudadana discutir el tema de fondo. El tema de fondo es si queremos la continuidad de un proceso, el más exitoso, Luis Revilla, y ustedes formaron parte al inicio de este proceso. Se fueron por las razones que habrá que preguntarle a Juan del Granado, y tú lo sabes. Ese proceso que distribuye recursos, ese proceso que ha permitido que la inversión pública pase de un promedio de 400 millones de dólares en 10 años, en 20 años de neoliberalismo, a un promedio de 4.000 millones de dólares en 10 años. Este año la inversión pública superará los 8.000 millones de dólares. Esa distribución de la riqueza que ha permitido que de 100 bolivianos, 36 de 100 bolivianos eran extremadamente pobres, se bajó a 17, el 2020 serán 9 y el 2025 será extrema pobreza, con todo lo que eso significa para el funcionamiento de la economía. Entonces, eso es lo que hay que discutir, la agenda... Luis, la agenda de futuro, la agenda de presente, la agenda de desarrollo, de distribución de la riqueza. Eso es lo que la gente espera. Y de ustedes, hasta ahora, de todos los tipos de oposición, José Antonio,
de todos los tipos, porque ciertamente ustedes son heterogéneos y lo único que les une es el resentimiento, es la negativa, la reactiva ante el mejor gobierno que ha tenido nuestro país en toda su historia. Entonces, discutamos qué le proponen al país. Hasta ahora ni una sola idea. 4 meses de campaña del no. 10 años de oposición a la patria, a los indígenas, campesinos y obreros, ¿no? Y hasta ahora no le dan una sola idea alternativa. Ok. Por alusión solamente. Luis Revilla, José Antonio Quiroga. Sí, y una cosita chica, por favor. Bueno, me Yo les permiten, leo. por favor, primero una Hablemos de lo que tú dices. Este es el periódico La Razón del 24 de enero de 2016. La Razón, que nadie puede decir que es enemigo del gobierno, ni mucho menos. Cifra de empresas dedicadas a la construcción cayó 23%. Otra vez La Razón. El Financiero el domingo 10 de enero de este año. Todos son datos de este año. Cambia la forma de registro de base de empresas tras la caída de cifras. ¿Por qué? Porque el número de empresas, de creación de empresas el 2015 se vino abajo. Otra vez La Razón, esta vez del lunes 25 de enero. Crece el número de vendedores ambulantes. O sea, estamos tan bien que la informalidad crece, que las empresas se caen, que la economía está, digamos, perjudicando el crecimiento de las empresas. Así de bien estamos. Pero en lo que sí coincido contigo es que no es el tema. No estamos evaluando el próximo domingo si el gobierno fue bueno, no es bueno, si tiene una buena política, no tiene una buena política. Esa no es la discusión. Eso se hará en el transcurso de la gestión de gobierno porque faltan 4 años. Lo que estamos decidiendo el día domingo es si vamos a modificar la Constitución para permitir que 2 personas vuelvan a presentarse. Porque aunque tú digas que esa no es la discusión, te recuerdo que esa es la pregunta del referéndum. Dice, ¿está usted de acuerdo con que se modifique el artículo 168 para permitir la reelección del presidente y vicepresidente? 2 personas. No estamos hablando de una construcción colectiva que está en juego, estamos hablando de 2 cargos y eso es lo que se va a decidir el domingo. Y es muy importante recalcarlo, porque la campaña del gobierno ha estado orientada al temor o a mostrar los logros que no son parte de la discusión de ninguna manera. Va a permitir, con el triunfo del sí, la repostulación, pero esa reforma queda. Entonces no manipules, porque lo único que han hecho ustedes, la pregunta es si está bien que han quede, hecho ustedes, hermano, es la estrategia de la mentira, de la manipulación, lo estamos escuchando aquí en Amalia Pando, y la estrategia del miedo. De eso no han salido en 4 meses. Han sido ustedes. No le digan, díganle pues a la gente qué le proponen. ¿Qué le proponen distinto de lo que estamos haciendo? Absolutamente nada. Pero es que no es la pregunta del referéndum para proponer nada. La pregunta del referéndum es si se va a cambiar la Constitución para beneficio de 2 personas. No es la pregunta del referéndum. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto político A, B? No, eso es lo que le quieres hacer creer a la gente. No, te muestro la pregunta. No es tonta, pero la gente sabe que esas reformas, si se aprueban, va a quedar para la posteridad. Te la voy a buscar la pregunta. Solamente para Evo Morales. No, te la busco. Ok, por favor, breve, Amalia, y luego rápidamente, con José Antonio. Por favor, breve antes de ir a la pausa. El gobierno admite que el fallo frenó el cobro de las boletas de CAMSE. El ministro de Obras Públicas reconoció que no pudo hacer efectivas las boletas. Aquí está, es declaración del ministro, no es Amalia Pando, es el ministro. El viernes pasado, recién el viernes pasado en la noche, el gobierno introdujo en el SISCOE, son documentos oficiales, discúlpeme, recién anotó en el SISCOE que había resuelto el contrato con la China Railway Internacional y con la China CAMSE en la construcción de la vía férrea, que es la materia de discusión. Recién el viernes, aunque resolvió en noviembre, recién anotó y figuró en las planillas del gobierno el viernes pasado. Y el gobierno no está pudiendo cobrar las boletas. Bueno, lo grave de esto es que esta empresa que dejó todo votado
Estado, que se llama la Chino Hydro, su prima hermana, la Chino Steel, es la que ganó el contrato para el Mutum, también por invitación directa. Entonces, si dejan, no pueden, si ni siquiera pueden ser capaces de hacer una vía férrea, imagínense en manos de quién ha caído el sueño de explotar el Mutum. Bueno, nos vamos a ir a una pausa publicitaria. Por favor, luego de la pausa está pendiente José Antonio Quiroga. Le ruego, por favor, vamos a cumplir con nuestros anunciadores y por supuesto también la respuesta acá de la gente, de nuestros invitados. Aguárdenos unos minutos, por favor, porque al retornar continúa el debate en El Abogado del Diablo. El Abogado del Diablo. Tuvimos debates. No son datos definitivos. A Bolivia a un enfrentamiento. Tuvimos encuestas. Referendo constitucional 2016. Al referendo solo le faltan 2 entrevistas en profundidad. José Antonio Quiroga, Susana Seleme y Johnny Yagi, líderes del no, martes 16. Y Evo Morales Ayma, presidente del Estado y líder del sí, miércoles 17. 2 diálogos imprescindibles en el cierre de campañas. El Abogado del Diablo, martes y miércoles 21 a 30 horas. Los ex gladiadores están de vacaciones y el amor empieza a fluir. Yo los veo juntos, Natalia y Álvaro, para todo el tiempo juntos, abrazados. Siento que quieren que yo lo arruine. ¿De quién es esto? No es mi culpa. Pero aún no has visto nada, porque aquí todo está permitido. La cosa es que si te cela es porque le interesa. Sí, te ama. Y tenemos mucho tiempo más para que tú mismo te des cuenta si realmente te interesa. Yo quiero que estés el mundo que conteste. Las vacaciones continúan. Calle 7, All Inclusive, sábado 19 horas. Se abre fácil y cuidado con las imitaciones. Hola, mi nombre es Marta. Tengo 32 años y este es mi bebé. A los 5 meses tuvimos un problema. Gracias a Dios cuento con el seguro del trabajo. Allí conocimos a Mariela, quien tenía el mismo problema. Ella no tenía el seguro, pero el SUMI la respaldaba. Ahora Mariela será mamá igual que yo. Por eso ahora creo que todos deberíamos votar por el sí. Marca sí, porque con Evo sí tenemos futuro. Mi nombre es Alexis Gómez de Marco, soy de Argentina, de la ciudad de Mar del Plata. Quería decirles que este último tiempo en mi país hemos tenido un cambio bastante grande de gobierno. Tenemos un presidente de derecha, tenemos aumentos en alquileres, impuestos, subas muy grandes de la canasta básica, niveles de inflación muy grandes. Por eso yo les recomiendo que continúen con el proceso de cambio y marquen todos por el sí. Marca sí, porque con Evo sí tenemos futuro. Soy Valerio Ayaviri Lázaro, ejecutivo de la Confederación de Constructores de Bolivia. Yo les pido a todos los hermanos constructores de Bolivia y al pueblo en general que votemos por el sí, porque con este presidente hay mayor desarrollo económico en nuestro país y nosotros vamos a construir juntamente con nuestro presidente. Y es por eso que les pedimos a todos los bolivianos y bolivianas, hermanos constructores y constructoras, votemos por el sí. Marca sí, porque con Evo sí tenemos futuro. Yo Periodista es usted. Ahora también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 717-244-44. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. Yo Periodista es usted. WhatsApp 717-244-44. Good morning, everybody. My name is Daniel William Pesci. Buongiorno, Bolivia. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Estamos a...
idiomas quedaron atrás, porque ahora en la batidora vamos a aprender a hablar nuestros idiomas. Quechua, guaraní, aymara, solamente aquí. La Batidora, mañana a 10 horas. 3 personas, pero ese no es el caso de lo que pasa en Bolivia. Hoy el poder está como nunca distribuido en los movimientos sociales, en las organizaciones populares. Bueno, hay como nunca en este país un cambio generacional. En este momento el 30% de los diputados y senadores tienen menos de 30 años. La mitad de la Asamblea Legislativa está conformada por mujeres que durante siglos fueron discriminadas. Y los indígenas campesinos, que son mayoría en este país y no tienen más que 1 o 2 diputados, hoy tienen más de la mitad. Si el liderazgo funciona, tiene capacidad y además ha demostrado con hechos que lo hace bien, no es necesario cambiar en ese proceso simplemente por el capricho de unos opositores, de un sector que dice que tiene que haber cambio. Y voy a votar por el sí, por el hecho de que hay que ratificar al que lo hace bien, que hay que castigar con la alternabilidad al que lo hace mal. Esa es parte de la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Cuanto más extendido y más repartido está el poder, cuanto más gente participa, es mejor. Evo Morales, por el temperamento, es personalista, es una personalidad muy fuerte, impositiva y dominante. Y en todo el mundo se debe buscar siempre nuevos líderes y se debe buscar siempre nuevas ideas. Esa es la ley de la vida, así debemos ser. No existe ni en Bolivia ni en ninguna parte la persona que pueda garantizar el futuro. Yo creo en una democracia que se renueva y una sociedad que siempre genera gente nueva, ideas nuevas, sueños nuevos. No se está contra nadie ni a favor de nadie. Lo que está en juego no son personas. Está en juego una ley, una manera de entender el país, una manera de entender la democracia y la vida. Yo voy a votar por el no. No quiero que se cambie la Constitución. Quiero un país que renueve a su gente, que renueve sus ideas, que renueve sus esperanzas y su vida. Y preguntamos también a 2 invitados cómo evalúan el papel de los medios de comunicación del Estado, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional en este proceso. Esto fue lo que respondieron. Hasta el momento, ya este va a ser el segundo evento que tienen a su cargo el actual órgano electoral y en el primero que ha sido concluido no ha habido ninguna señal de parcialización, de falta de profesionalismo. Bueno, la campaña por el sí está financiada por todos nosotros. Permanentemente estamos dando aportes porque lamentablemente ya el instrumento político no tiene dinero. Respecto al no, tenemos información y ha sido pública, videos y llamadas telefónicas respecto al financiamiento que está llegando desde los Estados Unidos a través de una fundación donde trabaja el señor Sánchez Berzaín para financiar a políticos opositores para esta campaña por el no. El voto por el sí es el futuro, es la esperanza, es la alegría de ver a nuestros hijos crecer en estabilidad social, económica, política y por eso yo voto por el sí. La pregunta que nos van a hacer, si estamos de acuerdo en cambiar el artículo 168, se cambia lo que está mal, no lo que está bien. Y ese artículo está bien. Y ese artículo beneficia a la democracia. Y beneficia a la democracia fundamentalmente porque limita al poder. Hemos acordado el 2009 una sola reelección. Y creo que desde que la Constitución, ¿no?, tiene esencialmente un valor normativo, nos hemos puesto de acuerdo en que va a haber una sola reelección. Se tiene que respetar. Segundo punto, el presidente se ha comprometido, ¿no?, ese año de que no va a ir a otra reelección. Posteriormente también lo dijo lo mismo. El propio vicepresidente, en una entrevista con un periodista de Santa Cruz, Enrique Salazar, también se compromete a que van a respetar y no va a ir a una nueva reelección. Votar por el sí es premiar a esa mentira. Votar por el no es decir sí a la democracia. Le trasladamos la consulta a José Antonio Quiroga. ¿Cómo evalúa usted el papel de los medios de comunicación del Estado, del Tribunal Supremo Electoral y, claro, del Tribunal Constitucional en este proceso?
Mire, para responder sobre el tema de los medios me voy a remitir a una frase del presidente Morales. Él dijo que cuando llegó al poder en 2006, la correlación de los medios eran 80% en contra de su gobierno y 20% favorable a su gobierno. Y hace un par de años nos dice que eso ha cambiado y que ahora el 80% de los medios son favorables al gobierno y solo un 20% son enemigos, porque él considera que ahí está anidada la oposición, ya que no existe una oposición partidaria, en fin. ¿Qué es lo que expresa esto, no? Es la manera en que el gobierno ha ido adquiriendo, muchas veces a través de palos blancos, hay que decirlo claramente, a medios de comunicación privados para sumarlos a la campaña. Y los financia con la pauta de publicidad del Estado que se administra de la manera más discrecional. Este es un tema que tiene relación con nosotros, porque la pregunta es múltiple. El tema de la institucionalidad, no solo de los medios de comunicación, sino la institucionalidad en general. Gabriela Montaño nos pide que confiemos en la justicia, que confiemos en las instituciones. En la justicia. Y justamente ese es el problema, ¿no? Aquí el propio ministro Romero ha declarado muchas veces que la justicia siempre estuvo mal en nuestro país, pero nunca estuvo peor que ahora. Es decir, ha caído en manos de redes de extorsionadores, no tiene la independencia que se necesita, se acumulan los casos sin resolución y tal. Entonces, no podemos confiar en las instituciones cuando el propio gobierno se ha ocupado de desinstitucionalizar este país. Y hemos tocado el tema de la Contraloría. En la misma ley de aplicación normativa que se aprobó el 2013 para habilitar la primera reelección de Evo Morales y Álvaro García, en esa ley hay otros artículos y uno de ellos es aclarando cómo se debe elegir al Contralor de la República. Se elige por 2/3 de voto de la Asamblea Legislativa. El MAS ha tenido 2/3 en el anterior periodo legislativo y en el actual. Y sin embargo, no elige a un Contralor como dice la Constitución. No elige tampoco al presidente del Banco Central, ni al presidente de IPFB, ni al presidente de Comibol. Podemos alargar la lista a todos aquellos cargos que no son de favor político, sino que deberían ser designados por la Asamblea Legislativa, cuya presidenta de diputados está aquí con nosotros. Y quiero aclarar, y con eso cierro, se ha mencionado aquí que el Contralor en el pasado, en la época de Sánchez de Lozada, ahí hay que hacer una precisión, y no estoy defendiendo el sentido de esos gobiernos. El Contralor Antonio Sánchez de Lozada fue elegido por el Parlamento. Y el Contralor que fue elegido por el Parlamento después de Antonio Sánchez de Lozada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez fue el señor Marcelo Salles, no fue el señor Antonio Sánchez. Y ambos cumplieron su mandato constitucional. En este caso tenemos a un militante del MAS colocado por el presidente en la Contraloría. ¿Qué garantía de seriedad e institucionalidad nos puede dar eso? Ninguna. Por eso creemos que el próximo domingo la gente tiene una oportunidad de recuperar la institucionalidad democrática, no al día siguiente, es un proceso de transición que nos va a tomar años y queremos que el MAS sea parte de ese proceso de transición, que se renueve programáticamente, que muestre nuevos liderazgos al país y que compita con las reglas de la democracia. Carlos Romero, la misma consulta, ¿cómo evaluó usted el papel de los medios de comunicación del Estado, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional en este proceso? Bueno, mire, yo quiero partir de lo siguiente para responder esta pregunta. José Antonio hacía referencia a la Contraloría y algo está claro, el Contralor no es hermano del presidente. Antonio Sánchez de Lozada era hermano de Sánchez de Lozada, si bien nominado antes de que Sánchez de Lozada sea presidente, cuando Sánchez de Lozada ya desempeñaba cargos públicos, era ministro de Planificación, era superministro de Víctor Paz Estenssoro. Ese no es el caso. Ahora, a mí me parece paradójico hacer referencia a que hay una desinstitucionalización y que cargos públicos que deberían elegirse por 2/3 de votos no se eligen. 2/3 de votos tiene la bancada oficialista en diputados y en el Senado. O sea, ¿qué relevancia podría tener entonces ese razonamiento? A mí lo que me parece preocupante, en esto tengo una discrepancia absoluta, ¿no es cierto?, con José Antonio y con Luis Revilla, es en el hecho de defender las viejas instituciones del Estado republicano, ¿no es
es cierto?, con toda su caracterización de coloniales, subordinadas, al imperialismo, con tantos límites en cuanto a su desarrollo democrático. Es una defensa de eso. O sea, lo que a ustedes les parece desinstitucionalización, ¿no es cierto?, es simplemente el nacimiento de un Estado digno, plurinacional, pluralista, democrático. Hablan de renovación. 97% de la bancada oficialista ha sido renovada. 97%. Hablamos de renovación. ¿No es cierto? En la intervención de Raimi Ferreira se daban datos muy reveladores. Cuando más del 50% de los representantes políticos de este país han sido indígenas, campesinos, trabajadores, como ahora. Cuando 50% son mujeres y más de 20% son jóvenes. En el gabinete tenemos 3 personas jóvenes, menores de 30 años, en el Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Culturas, ¿no es cierto? ¿Cuándo se ha dado eso? Jamás. Entonces, indudablemente, estamos debatiendo en última instancia la defensa del viejo sistema frente a la consolidación del Estado plurinacional y la agenda patriótica bajo el liderazgo de Evo Morales. Bajo el liderazgo de Evo Morales, sí, indudablemente, porque la continuidad y estabilidad política son el presupuesto básico para mantener la continuidad y estabilidad económica y la consolidación de la industrialización. No todo lo chino es malo, Amalia. Seguramente Luis Revilla podría dar fe de aquello, ¿no es cierto? Por eso ha comprado buses de empresas chinas y entiendo que funcionan bien en La Paz, ¿no es cierto? Ahora, no es que la repostulación está poniendo en juego el capricho de 2 personas. Esa es una definición de los movimientos sociales en Bolivia. Y son los movimientos sociales los que han marcado el norte estratégico del curso histórico de este país, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en última instancia volvemos al mismo debate. ¿Estamos frente a la consolidación de lo nuevo o al retorno de lo viejo? Sí, solo 2 puntualizaciones y estando en desacuerdo también con el ministro. Primero, los buses que hemos comprado se han hecho por licitación pública, no por adjudicación directa. Segundo, nadie ha cuestionado, porque Gabriel ha hecho lo mismo y lo ha hecho también Hugo, nos hacen decir cosas que no decimos. Nadie ha cuestionado que hayan más mujeres, que hayan más jóvenes, no. Estamos cuestionando que el Contralor tenga militancia política, porque ha sido diputado del MAS. Así como es deplorable que sea pariente de un ministro, es igual de deplorable que sea un militante del partido de gobierno, porque eso no garantiza imparcialidad. Entonces, no tiene que ver con mujeres, con jóvenes o con las cosas positivas que se hayan hecho. Y yo insisto, como lo decía hace un momento, y Hugo decía que yo quiero hacer creer a la gente que este es un tema de 2 personas. Yo solamente tengo que leerles y recordarles la ley que ha aprobado la Asamblea Legislativa para viabilizar el referéndum. Esta ley que tengo en mis manos tiene fundamentaciones jurídicas, políticas, etc. ¿Qué dicen las fundamentaciones políticas? En el inciso B, dice: Bolivia, en definitiva, tiene el derecho de labrarse un mejor futuro de la mano de un gobernante que ha transformado, bla, bla, bla. La ley lo dice. La propia ley que ha aprobado la Asamblea dice que este es un tema de una persona y que la importancia tiene que ver con una persona, que es lo que vamos a definir el próximo domingo. Te recordaba, Hugo, lo que dice la pregunta del referéndum. La pregunta no dice, ¿usted está de acuerdo con el proyecto político, con la transformación, el proceso de cambio, los bonos? No dice eso la pregunta. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con modificar la Constitución para permitir que 2 personas, presidente y vicepresidente, puedan volver a postular? Esa es la pregunta. Su respuesta, no es una pregunta de proyectos políticos. Por favor, se nos está yendo el tiempo. Usted en su casa, señor, doña Rosita, del Distrito 5,
tanta gente que nos apoyó en todo este tiempo de campaña, usted sabe que el 21 lo que se está yendo a definir con el corazón es lo que hemos avanzado y si queremos seguir avanzando. Porque las cosas en un país se hacen también por decisión política. Y quien tuvo la capacidad de llevar al país a un estado de desarrollo como el que vivimos fue Evo Morales. No sucedió por arte de magia, no sucedió por suerte. Hubo un gobierno a la cabeza del presidente y del vicepresidente que tuvo la capacidad de invertir más de 8.000 millones en carreteras, esas carreteras que usa usted para transportar su producto, que antes no existía. Antes los propios exportadores, los propios comerciantes pasaban semanas en carreteras porque no tenían la posibilidad de tener un buen pavimento. Eso lo disfruta usted, señor, usted, señora. Todo lo demás que se pretende montar un circo, hacer una telenovela, no es lo que le va a dar a usted, señor, mejor situación para vivir. No le va a cambiar la vida. Sí le va a cambiar la vida que nos convirtamos en el centro energético de este país y que podamos seguir avanzando y creciendo. Eso se va a definir. ¿Seguimos hacia el futuro o volvemos al pasado? Eso está en sus manos. Vamos Yo estoy segura que vamos a nuestros avanzar. invitados, a partir de ahora estamos ya con el tiempo muy justito, nos estamos acercando al final. ¿Me permite, 60 Jorge? segundos máximo todas las participaciones. Amalia Pando. El futuro para el gobierno del presidente Evo Morales es consolidar una burguesía que ha nacido el 2 de julio del 2008, de acuerdo a información oficial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Se compraron Gravetal, se compraron el motor de la economía cruceña y a través de esa vía el manejo de la economía del país. ¿Quiénes se compraron? Pues no sabemos de dónde viene el capital, pero el diputado de Quillacollo, Juan Valdivia, maneja Gravetal. Sebastián Rivero es el otro socio, con otro 33%, hermano de la diputada Rivero, ex ministra de este gobierno. Roberto Justiniano Terrazas, que tiene otro tercio de eso, pues es funcionario del gobierno venezolano. Ha entrado Catarina Gumucio, en fin. Se han comprado los ferrocarriles, se han comprado un banco para trasladar la soya hasta el puerto y la señora Gabriela Zapata, muy suelta de cuerpo, puertos Tamarinero y el puerto Bush. Es decir, sacó tanta plata con los chinos que ahora es empresaria. Y ella cierra este ciclo. Amalia, por favor, gracias. 60 Nada más, segundos. simplemente decir, este ciclo de producción, se han comprado Santa Cruz y quieren comprarse el país. Esta es la burguesía azul de la que yo vengo hablando. Tenemos que hacer una brevísima pausa, se nos está acabando el tiempo. Aguárdenos, ya volvemos. El abogado del diablo. Tuvimos debates. No son datos definitivos. A Bolivia a un enfrentamiento. Tuvimos encuestas. Referendo constitucional 2016. Al referendo solo le faltan 2 entrevistas en profundidad. José Antonio Quiroga, Susana Seleme y Johnny Yagi, líderes del no, martes 16. Y Evo Morales Saima, presidente del Estado y líder del sí, miércoles 17. 2 diálogos imprescindibles en el cierre de campañas. El abogado del diablo, martes y miércoles 21 a 3. Como Central Obrera Boliviana no podemos dar armas más a la derecha. Ya no queremos más saqueo, ya no queremos más explotación, ya no queremos más discriminación los compañeros trabajadores y para ello
vamos a hacer frente a ello más bien. Somos los protagonistas de estas transformaciones y no podemos decir no, fuera una grande contradicción a la propia ideología que tenemos los trabajadores del país. Hay grupos que dicen sí o el no, pero hay que llegar a pensar, en este caso, los trabajadores, de qué lado estamos, si estamos de la derecha o estamos de la izquierda. Yo pienso que tenemos que tener un lugar fundamental y para ello, bueno, es conciencia de cada compañero trabajador la posición que tiene que llegar a optar. Terrible, catastrófico para los bolivianos, porque la baja de los precios de los minerales está de manera dramática, está llegando a bajar. Digamos sí a la nacionalización, digamos sí al proceso de cambio, digamos sí principalmente a la selección. Presidente, hemos creído en él, una persona indígena, una persona que ha trabajado, que decíamos que conocía las necesidades del ser humano, pero nos hemos equivocado. Un día te apoyé, ahora te digo no, porque tú no has cumplido con ese proceso de cambio, como has dicho, solamente la plata de todos nosotros los bolivianos te lo has llevado para favorecer solamente a tus amistades o enamoradas o queridas. Va a haber una hambrona después de eso. Cualquier presidente que entre, gracias al presidente que está en ejercicio en este momento, nos va a dejar una situación muy difícil. Mi pueblo ha lastimado, mi pueblo ha humillado, mi pueblo lo han dicho terroristas. No somos terroristas. Yo no voy a votar por el sí, porque el señor presidente Evo Morales no ha cumplido con el pueblo boliviano, tal como se ha comprometido el año 2000. Por ello, voto va a ser no el día 21 de febrero. Hemos reservado el final del programa para un ejercicio de democracia. Vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados que hagan su votación adelantada acá en El Abogado del Diablo de cara al país y que ofrezcan una breve justificación de su voto. Comenzamos con Gabriela Montaño. Su voto y su justificación, por favor. 30 segundos. Mi voto es sí, porque el sí implica esperanza, futuro, estabilidad, certeza. No ha habido en la historia del país un presidente tan trabajador como el presidente Evo Morales. Así como es usted, señora, como es usted, señor, trabajadores. Los bolivianos somos trabajadores. Y si usted quiere que el presidente Evo siga trabajando por el país y siga construyendo una patria hermosa y grande como la que tenemos hoy, tiene que votar sí. Si quiere volver al pasado, le queda la opción del frente. Pero yo estoy segura y lo agradezco que ustedes nos van a apoyar. Ok, tiempo. Amalia Pando, su voto y su justificación, por favor. Hoy creo que la división derecha e izquierda no existe. Hoy la división está entre corruptos y no corruptos, entre democracia y tiranía. Y yo suscribo lo dicho por Simón Bolívar, nada es tan peligroso. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía. Tiempo, por favor, su voto. Bueno, el voto es no para luchar contra la corrupción, para que no se queden con el país y se sigan comprando las empresas del país y para que los nuevos ricos no se aprovechen de la economía del país. Carlos Romero, su voto y su justificación. Sí, bueno, primero, Simón Bolívar, si revisa bien, no solamente estaba de acuerdo con la continuidad, hasta se animó a proponer la presidencia vitalicia, que eso es lo que nosotros no estamos proponiendo, claro, pero no ha revisado bien sus apuntes. Yo voto sí, claramente sí. ¿Por qué? Porque las dos únicas veces en la historia que nuestro país ha sido el primero en crecimiento económico en Sudamérica, la última vez en 2015, es durante esta década de proceso de cambio. Porque esta década ha permitido que quienes antes estaban discriminados, excluidos, vilipendiados, ahora
participen protagónicamente del Estado. Porque esta década organiza a los jóvenes para que se empoderen en la ciencia y la tecnología, y no los organiza para agarrar garrotes y perseguir indígenas y campesinos, como se hacía especialmente acá en Santa Cruz. Tiempo, Carlos Romero. Luis Revilla, Entonces, su por voto y eso su voto sí. justificación. Voto es no, porque está bien que tengamos aeropuertos, carreteras, pero qué bueno sería que también tengamos educación, salud en más de 10 años de gobierno. El pasado no va a volver, tenemos que mirar todos hacia el futuro y tenemos que exigir a los gobernantes que cumplan su palabra. Se dijo que no debía modificarse la Constitución y que no se lo iba a hacer, y hoy día se le está pretendiendo cambiar solamente para beneficiar a 2 personas. No hay superhombres, no hay superhumanos. Todos los bolivianos somos actores y constructores de nuestro destino, y todos miraremos al futuro diciendo no el próximo 21 de febrero. Muchas gracias. Su voto y su justificación en 30 segundos, por favor, Hugo. Sí, para que el pasado no vuelva con nuevos rostros, pero con viejas ideas. Para que la manipulación, la mentira y el miedo, porque decir medias verdades es mentirle a la gente. Para que no se tema la voluntad democrática de nuestro pueblo. Para consolidar nuestra independencia económica y nuestra soberanía política. Para generar más excedentes en beneficio de toda la gente. Para industrializar nuestros recursos. Para generar la economía del conocimiento. Para tener salud y educación universal. Mi voto es sí. José Antonio Quiroga, su voto y su justificación, por favor, 30 segundos. Obviamente voy a votar por el no, porque no le temo al cambio. A mí me sorprende cómo después de 10 años de ejercicio del poder, el MAS se ha convertido en un partido que se llena de un discurso conservador y hasta reaccionario. No quieren un cambio, quieren perpetuar el presente del que están disfrutando. Yo no le temo al cambio y por eso voy a votar para abrir una nueva oportunidad para la democracia, el medio ambiente y la justicia en Bolivia. Prueba de que son ustedes los que están siendo apoyados por el MNR y ADN en los días. No es todo el MNR, una fracción del MNR y una fracción de ADN, y la señora hija de Fortún, socia de Gabriela Zapata, son los que apoyan también el sí. De manera que no todo es blanco y negro, ni todo es una separación entre pasado y presente, ni izquierda y derecha. Gracias. El resultado de la votación, como ustedes pueden observar en esta gráfica, es 3 votos por el sí y 3 votos por el no. Un empate previsible. Pero el día que no podrá producirse un empate es el próximo domingo 21 de febrero. El día que los bolivianos con un sí o con un no determinarán si la Constitución se cambia o no se cambia. Ese voto, el suyo, es la voz más importante de la democracia boliviana que definirá el futuro del país. Esto fue El Abogado del Diablo. Queremos agradecer a nuestros 6 invitados de hoy y a ustedes en casa por acompañarnos. Bolivia entera, buenas noches. Permiso. El Abogado del Diablo.